Amigos, otra tarde más con Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy vamos a conversar sobre un tema que yo creo que puede tener y ser de interés para muchos colegas en cuanto a que están iniciando en la actividad, que están eh, empezando en esta profesión. Y para eso la convocamos a Yamila Nadeu, que es nuestra profe de liderazgo, motivación, marca personal, digamos que todas aquellas actividades blandas y que en general no están, eh, a mi gusto, completamente abordadas en las currículas de las diferentes carreras. Entonces, con ese motivo, yo la invité a ella para poder conversar sobre estos temas y que juntemos algunos tips, algunas cuestiones más sobre estas cuestiones que son tan importantes al momento del enfrentamiento cara a cara con nuestros clientes o potenciales clientes. Entonces, buen día, buenas tardes, Yamila, ¿cómo te va? ¿Cómo Hola, buenas andás? tardes Alberto y buenas tardes a todos. Contanos un poco, vos, ¿cómo es cómo llegaste a esta actividad que estás? ¿Vos sos licenciada? Sí, yo soy licenciada en letras, ya hace 10 años, también soy profesora y cursé la licenciatura de los últimos 2 años, el ciclo pedagógico, ambos en la Universidad del Salvador, así que a los 23 años yo ya estaba recibida de docente, ya había tenido experiencia previa, pero bueno, considerando que ahora tengo 34, en octubre se cumplen 11 años de docencia. Importante. Sí. Importante, aparte, porque yo no sé si vos habrás visto, seguramente, porque Yamila es docente en el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, ya tiene varias charlas dictadas y conoce más o menos las características de los Sí. corredores inmobiliarios. Verás que hay dos características de noveles, no sé si lo has podido observar. Los noveles jóvenes, que Sí. son los que salen de la secundaria y se ponen a estudiar nuestra carrera, y los noveles grandes, que son mayores de 50, por lo general hay toda una camada importante de docentes que se han jubilado, gente que se pudrió de lo que estaba haciendo Sí. y se puso a estudiar esto. Yo tengo el caso de dos médicos que largaron y se pusieron al corretaje inmobiliario. Eh, Señoras que, como ya criaron a los hijos y no tienen ganas de estar corriendo detrás de los nietos, dijeron, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Sí, sí, Voy a sí, sí, estudiar sí. corretaje inmobiliario. ¿Vos notaste esa? Sí, 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 pero de hecho la gran mayoría de los alumnos que yo he tenido, que ya hace, si no me equivoco, también 3, 4 años que estoy dando en el colegio inmobiliario los distintos cursos, la gran mayoría son, sí, de 50 para arriba. Es más, diría que la franja entre 30 y 40, 45 es muchísimo menor, si es que está. La que es casi inexistente, que diría que representa entre un 1 y un 5%, es la que están recién recibidos, porque chicos jovencitos la verdad que no hay, y era algo que charlábamos bastante con Marta, lo charlamos en el colegio inmobiliario, el problema que hay con los que no hay, digamos, camadas que salgan, que sean jóvenes, y encima el gran problema que le preocupa al colegio es la preparación o la formación, no solo por la cuestión académica, no estamos hablando de la instrucción que hayan recibido en la universidad, sino, bueno, los diferentes desafíos que presentan estas nuevas generaciones, como dicen ahora, que no son imaginarios, son tangentes, son palpables. Yo lo tengo con los chicos de la secundaria, digamos, ¿no?
Obviamente he dado cursos en universidades, trabajé en universidades y el colegio inmobiliario, lo que siempre me ha gustado es que justamente he tenido gente grande. Yo he tenido como alumnos personas de 82, 84 años que todavía querían formarse y instruirse, pero sí es verdad que la gran mayoría son más de 50 en general. Algunos, pocos menos, y me ha parecido alguno que otro, sí, muy jovencito, menos de 30 años o 25 por alrededor. Yo Pero es creo un, que esa temática se da porque, entre otras cosas, y que es una parte de la distorsión de todo el sistema educativo, acá no tiene nada que ver si es el jardín de infantes, primaria, sí, secundaria, sino que un poco hay, por un lado, que a los chicos que están estudiando en la secundaria le dicen que tienen que entrar a una empresa de gerente, cosa sí, que no sé de dónde la sacan, pero nadie entra de gerente, salvo que sea el dueño de la empresa, o el hijo sí, del sí, un dueño de la empresa. familiar que trabaje ahí. Claro. Y por el otro lado, entiendo yo que todas estas tecnologías, las redes y todo lo demás, genera una sensación de inmediatez que me da la impresión, pareciera o hace presumir, que toda esta relación cara a cara se hace innecesaria. Con lo Sí, cual, me parece que sin investigar demasiado, me parece que estamos por ese lado. En vez los que ya son un poquito más grandes, que ya tienen una experiencia, digo yo, una experiencia de vida, por haber vivido más sí, sí, años, sí, encuentran que en la práctica de estas actividades blandas de relacionamiento, ya sea de liderazgo, ya sea de oratoria, ya sea de todos estos aspectos a los que vos te dedicas, son más necesarios. Porque además, como estas personas grandes, como yo, interactúo más con personas coetáneas o que son de mi edad relativamente. Yo sí. tengo chicos jóvenes que vienen a hacerme consultas y charlamos y estamos en pie de igualdad perfectamente, sin problema. Pero me refiero en el sentido de que las características están dadas un poco en ese sentido. ¿Vos qué opinás? Yo lo que creo es que el adulto ya formado conoce muy bien sus capacidades, conoce muy bien su perfil profesional y busca justamente estudiar, capacitarse, ir a estos cursos de formación porque quiere ser un mejor profesional, pero sobre todo porque conoce, digamos, sus faltantes, sus carentes o sus debilidades. Entonces lo que quiere es justamente avanzar, mejorar, poder proyectar otras cosas a futuro, pero porque tiene una base armada, se conoce, como digo, tiene una trayectoria profesional y sabe qué es lo que tiene que buscar y por dónde. Eh, en cambio, el joven, lo que yo creo, también por mis años de experiencia, debería requerirlo, pero por falta justamente. ¿No? Claro, pero Uno lo que hizo pasa su es que experiencia y sabe lo que quiere. quien no Y el sabe qué otro, le falta. claro, no sabe ni qué le falta porque además realmente pienso que están muy carentes de muchas cosas, más allá incluso de las habilidades blandas. En esto que decía usted de la cuestión informática, ustedes usan muy bien lo que son las redes sociales, por ejemplo, como una herramienta. En cambio, yo creo que estas generaciones piensan que pasa todo por ahí. Sí, sí, que la Prefieren comunicación mandarte, son las redes. claro, ellos creen que con mandarte un video 360 de la casa ya está, Claro. porque existe esa tecnología. Y está buenísimo, porque la Sí, verdad que para el que busca, te ahorra un montón de tiempo haciéndote ilusiones, pensando en la vivienda, si es así, si no es así, qué cosas tendrá. Realmente es muy bueno, pero no pasa todo por ahí. Y digamos, estos chicos, de alguna forma a mí me parece que no saben cómo funciona el mundo o piensan
que el mundo es otro y todavía hay un mundo real. No, Eso es lo importante. Todavía hay un, no sabemos cómo va a ser el mundo, pero todavía hay un mundo real. mal que Entonces, nos pese. claro, estamos luchando un poco entre esos dos mundos, me parece, que ellos creen, es muy probable que una parte del nuevo mundo sí se maneje así. Yo creo que sí, que es algo que existe, que está cada vez más instalado, pero es un porcentaje menor, porque son las nuevas generaciones, cada vez somos menos personas, a diferencia de cómo funciona todavía el mundo, o la gran mayoría del mundo, que es un mundo real. Pero además, yo lo que también asociado a esto que vos mencionás, yo tengo que pensar que básicamente quien decide la compra de una propiedad es una persona que, primero que nada, tuvo la capacidad de acumulación de, Sí, 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 sí. aunque haya sido porque recibió una herencia o porque haya tenido dos viejitas que le presten la plata como algún funcionario, pero No, siempre no vas a importa. encontrarte que la edad eh, real de las personas con las que estás interactuando para lograr tu objetivo, que es el de vender o alquilar una propiedad, por lo general estará entre los 40, 50, 60 o más edad. De hecho, nosotros tenemos estadísticas de la Comisión de Estadística del colegio que el 80% de quienes tienen propiedades en alquiler, o sea, los propietarios Claro, de las propiedades en alquiler son mayores de 60 años. sí, Con lo cual, si yo voy a tomar una propiedad en alquiler, voy a claro. tratar casi con seguridad con personas de ese rango etario. Sí, sí, sí. Esto no quiere decir que un joven tiene que dejar de ser joven, comprendamos, que no le va, que le va a dejar de gustar el rap o la música tecno porque tiene que tratar, no, ni tiene por qué ponerse saco y corbata, ni polaina, ni fungi, pero me refiero a que eh, no todos sus interlocutores van a interpretar, van a estar al mismo nivel de comunicacional, por decir de alguna manera, como para poder tener un resultado productivo de su conversación, Sí, que es el primer punto de contacto que todos tenemos, empezando por el teléfono, empezando por el teléfono, porque quieras que no, el teléfono es un medio de contacto que según cómo el otro te responda, hay una interacción y vos estás percibiendo la, la actitud del otro, hasta podés deducir la edad. Yo recuerdo, sin ser tan lejos, si bien yo tengo mis años, ¿no? Pero bueno, eh, cuando existían los call centers en forma indiscriminada, vos tenías la computadora y al costado de la computadora tenías un espejo. ¿Por qué? Porque el instructor del call center te decía que vos, para hablar con esa persona que tenías en la línea, tenías que estar mirando el espejo y sonriéndote. ¿Por qué? Porque el del otro lado percibe esa empatía, en la aunque no voz. sea físicamente, Sí, aunque sí, no sí, sí, sí. sea a la vista. Entonces, todo eso eh, tiene que ver. Entonces, bueno, yo creo que todavía muchos de los noveles más jóvenes, vuelvo a repetir, jóvenes de edad, no tienen claro la mecánica de empezar en esta actividad. ¿Vos qué opinas? Sí, yo creo que encima en general, digamos, todos los factores, como usted decía, como dicen ahora, los soft skills, que eso es otro tema, digamos, el mundo nuevo que se maneja en inglés, que no está mal, pero creo que sí se puede aprender a manejar los dos idiomas o las habilidades blandas, porque es muy probable que le digas a uno de estos chicos habilidades blandas y se te quede en medio, pero si le decís soft skill, reaccionan de inmediato, ¿no?
Eso me pasa en otros ámbitos que lo veo mucho. Más allá de eso, eh, estos chicos en general, yo creo que sí, está muy atrofiado, muy perdida esta cuestión humana, humanitaria. No sé incluso si es tanto por el tema de las redes, un poco sí, redes digo en general, Sí, el sí, uso de sí, Internet estábamos o la hablando. incapacidad humana, ¿no? Todo lo que debería desarrollarse de manera humana, que no se hace y que viene a reemplazarlo cualquier otro tipo de artefacto tecnológico o medio tecnológico. Este, porque tampoco ni siquiera entienden o saben cómo es realmente. Por eso lo que yo decía es que creo que para ellos el mundo es diferente y claro, entre su generación el mundo es diferente, no creen que lo es. El problema es que creen que ese es el mundo y en realidad el mundo es otro, ¿no? Eh, Por lo menos todavía, entre ellos podrá funcionar por lo así. menos todavía por ahora. Claro, por eso, era lo que hablábamos anteriormente. Yo me doy cuenta con qué persona, de qué rango de edad estoy tratando, porque estoy interesada en una propiedad. Mando un mensaje, lo puedo mandar un lunes a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y ya ves cómo te responden, o que la comunicación quiere que sea toda por WhatsApp. Está bien mandar un mensaje, responder y decir, si está interesado, desea que lo llame, que tengamos otro tipo de comunicación, que le mande por mail. Lograr un acercamiento un poco más humano, o sea, tratar de salir de lo tecnológico, porque la verdad es que ver una casa por WhatsApp, obviamente a algunos nos resulta raro, distante, frío, y justamente lo que decíamos, el valor inmobiliario está en plenamente lo humano. Por supuesto que ir a ver una casa con un corredor o con otro hace que uno la quiera comprar o no la quiera comprar. ¿Por qué? Porque ese corredor puede estar más o menos informado, puede darte más datos, incluso instruido en cuestiones legales o no, que uno puede tener dudas más si es la primera vez que va a hacer algún tipo de transacción, ya sea de alquiler, de compraventa. Son muchos los factores que hay. Entonces, una persona que no tiene ese carisma, perdón, que no tiene la impronta para poder hablarte, es difícil. Yo lo que, a ver qué te parece, como una manera de dar algunos tips. En mi experiencia, oportunamente me tocó también estar, o sea, no es casualidad que quienes estamos hace muchos años en esta actividad nos hemos tenido la mala experiencia de fundirnos un par de veces antes de llegar a donde estamos. Que tampoco estamos demasiado, pero bueno, estamos. Yo lo que creo que para poder empezar con un buen, ¿cómo te puedo decir? Con un buen inicio de cómo desarrollar nuestra actividad y cómo ir adelante, yo practiqué el hecho de decir, bueno, no estoy, yo trabajo en mi casa, pero al margen de eso, si tuviese que trabajar en forma autónoma, seguramente me pasaría lo mismo. Los que empiezan, por lo general lo hacen en forma autónoma, salvo que vayan a trabajar a alguna inmobiliaria o que tengan un papá que tenga inmobiliaria y entonces tengan otro proyecto. Pero, en principio, establecer un horario de trabajo me parece importante. Decir, bueno, yo voy a trabajar de 9 a 12 y de 16 a 20. Ese va a ser mi horario de trabajo. Lo voy a poner en mis redes, lo voy a tener en todos lados. En ese horario, si voy a estar trabajando, ponerle por mi cuenta, me agarro una carpeta, un cuaderno, lo que sea, y me siento en un barcito en la esquina, en la otra cuadra, donde resulte cómodo, o en un banco de la plaza, y empiezo a detallar qué cosas tengo para ir desarrollando a lo largo de ese día. Por supuesto que lo primero que voy a tener que revisar van a ser mis contactos.
Para eso voy a tener como previa, por lo menos, haberme impreso una tarjeta donde diga fulano de tal corredor inmobiliario, el teléfono y las redes. En las redes voy a tener que tener puesto el horario. Mirá vos qué casualidad, ahora me viene a la cabeza. El sábado de la semana pasada me llaman a las 3 de la tarde. Un número desconocido. Yo por lo general los números desconocidos no los atiendo. Pero decía Juancito sin cocina. Tengo un identificador en el teléfono. Vamos a atender. Inmobiliaria, sí, señor. Mire, yo tengo un departamento acá en la calle Carlos Calvo. Yo vivo en Parque Patricio, así que acá 5 cuadras. Que quisiera alquilarlo, entonces me interesa, bla, bla, bla. Bien. Ahora, ¿cómo tuvo el contacto conmigo? Digo, después de haber conversado un poquito con el señor, ¿no es cierto? Dice, no, me fijé en las inmobiliarias de la zona y el único que trabajaba sábado a la tarde era usted. WhatsApp, ¿eh? Nada Sí, de sí, 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 super sí. tecnología, inteligencia artificial, ni nada que se le parezca. Bien, señora, a las 6 de la tarde estoy por ahí a verlo. Si a usted le parece, sí, como no, yo voy desde Devoto, qué sé yo, bla. Listo. Y capté la propiedad. Entonces, ¿cómo complementa una cosa con la otra? Pero también complementa el hecho de tener establecida una rutina, establecida horarios, establecido un orden que me permite a mí ir llevando más o menos mi actividad. ¿Qué tips me podés dar sobre esto? A ver, si estoy en Yo, la frecuencia o estoy muy esquentado y ya fuera de foco. no, yo al contrario, yo pensaba todo esto en los chicos nuevos, que primero voy a hacer un paréntesis para repensar, ¿no? ¿Cómo llegan a estudiar la carrera cuando la carrera ni siquiera se menciona ni en la secundaria, ni en las actividades del día a día, ni demás? Por eso, bueno, también hay cada vez más, menos matriculados, ¿no? Creo que la gran mayoría de los que lo estudian es porque tienen algún contacto con el mundo inmobiliario, sobre todo por algún pariente. Entonces, es muy probable que esos chicos que están recién salidos y son jovencitos, eh, incluso, yo digo, cómo ellos acceden, aunque sea a pensar todas estas cosas que se tienen que generar, ¿no? Para mí, el primer tip que yo daría incluso antes de eso, en el caso de los chicos jóvenes, es que busquen un mentor, porque hay justamente, para mí en estas generaciones hay tantas carencias que la mejor forma o la más apropiada es aprenderla de una figura mayor, que en este caso es el rol que tendrían ustedes. Yo creo que las personas más de 40, 50 que están estudiando esta carrera, o que la han estudiado, la han dejado por otra cosa y la están retomando, porque ojo que de ello me encontré mucho con ese Sí, tipo de sí, sí. perfil, gentes que retoman la O carrera de gente que venía grande. de la abogacía y terminó recalando en este Claro, lado. sí, sí, contadores, Sí, 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 arquitectos, sí. muchos de ese estilo. Creo que el desafío más grande de ustedes quizás debería ser afianzarse con el tema de las redes, que la realidad es que se mueven mucho. Y el desafío más grande de los más chicos es entender que no todo es redes. Pero para una persona, como usted me dice, si ya piensa que se sienta, tiene que tener armada una tarjeta y demás, digo, bueno, algo obviamente de experiencia tiene. En ambos casos, el primer tip, digamos, que daría es analizar sus rasgos personales, profesionales, y ahora voy a indagar en esto, y sobre todo si tiene una empresa, sea pequeña, grande, una inmobiliaria a la que quedó a cargo, porque eso pasa mucho también, bueno, empresarial. Hacer el clásico FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Por qué? Porque haciendo una introspección, y no es lo mismo el perfil profesional que el perfil personal. Yo en el personal puedo tenerle,
no sé, invento, poca paciencia a los ancianos. Pero cuando voy a mostrar una casa, quizás es diferente, porque yo sé que es un cliente y la proyección que tengo que tener yo, cómo me presento a esa persona, ya sé el tiempo que puede demorar, es distinto. Entonces, primero hacer un análisis de yo como persona, qué cosas, y hacer uno profesional. Cuando yo me encuentro con un otro, cuando voy a trabajar, cuáles son los problemas que manifiesto, porque no es diferente, quiero decir, es diferente el inmobiliario que trabaja, que está asociado y que tiene gente a cargo, al que es totalmente autónomo, con sus diferencias, ¿no? Ventajas y desventajas en cada caso. Entonces, no importa la situación, uno tiene que saber cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Para los fuertes potenciarlos y los débiles tratar de solucionarlos. Yo creo que a los chicos más jóvenes es muy probable que encuentren más puntos débiles, pero también tienen que indagar en las fortalezas porque vienen con, digamos, ya con una idea, una mirada muy diferente. El tema es cómo se insertan ellos en el mundo real o el mundo que todavía prevalece. Y en la gente grande, como decía, lo más importante es ver estas debilidades que puedan surgir. Hay gente que me decía, por ejemplo, que se ponía nerviosa cada vez que iba a mostrar una casa. Bueno, identificar cuáles son esos nervios, por qué son esos nervios. Me pasa con hombres, me pasa con mujeres, me pasa con gente grande, me pasa con casas que no tengo mucha información. Hay que saber dónde está el punto, digamos, débil. Una vez que identifico, hay que preguntarse más allá. Bueno, de esta situación que a mí me incomoda, esta situación que yo nunca sé resolver. Cuando me empiezan a preguntar quizás por la parte de impuestos, aranceles que hay que pagar, a veces hay otros que te dicen, y a mí me cuesta mucho el tema de los honorarios, porque le cuesta decirle a la persona, mira, el valor de mi trabajo es este. em, y otros que no lo regulan, digamos también, que esperemos que lo tomen como una debilidad. Claro, los dos extremos. Entonces creo que ahí es lo principal donde hay que trabajar. Y una vez identificado esto, buscar dónde estaría el punto de mejora. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente que viene a mis cursos de oratoria vienen porque justamente se encuentran con diferentes dificultades en la hora de la expresión oral, a la hora de la expresión oral, mejor dicho. Otros cuando suscita lo escrito o quieren perfeccionar esto, porque te dicen, no sé contestar corto, me escriben por WhatsApp y noto que mando mensajes muy largos o noto que mando mensajes muy cortos y la gente me pregunta muchas veces, se cansa y después no me sigue preguntando. Porque claro, ahí está la persona que no sabe bien cómo responder, los mensajes que se ponen en las redes, qué información se envía por mail, qué información enviar y qué no. Y todo eso encima estudiando el perfil de la otra persona, porque yo tengo que tener en consideración que obviamente estoy tratando con un humano, que digo obviamente, pero la verdad es que cada vez es menos obvio porque esta cuestión que usted decía al inicio, la cuestión empática, entender que hay otra persona que viene con un mundo desconocido y que yo lo tengo que adentrar a ese mundo, lo tengo que ayudar, son puentes entre la casa y el deseo que tiene esa persona de conseguir algo, y encima los requerimientos, que son muy difíciles a veces de explicar, de entender, o que la gente considera injustos, O a veces ahí, pasa de que la persona que se te acerca con una propuesta o con una consulta no tiene claro él mismo sí, ni cuál qué quiere es hacer. o qué es lo que quiere hacer. Muchas veces Sí, sí, sí. me ha ocurrido de alguien que viene y te dice, no, pues yo quiero comprar un departamento. Bien, que esté bien ubicado. ¿A qué llamas bien ubicado? Claro, ¿para Y qué? que esté cerca del centro, que me permita, si quiero ir a vivir yo, poder ir caminando a los teatros o al cine, porque a mí me gusta la actividad cultural, lo que sé yo, porque estoy cerca de la facultad, esto y lo otro. Pero ¿para qué lo querés el departamento? ¿Para vivir vos o para alquilarlo? Porque son dos conceptos diferentes. Una Claro, cosa es dedicarlo a la renta y otra cosa es el uso propio. No, no, yo quiero vender lo que tengo,
comprarme algo de estas características, como te cuento, para vivir yo un par de años y después alquilarlo. Eh, Bueno, igual le dijo bastante, ¿eh? ¿Eh? Le dijo bastante. Sí, pero el tema principal en nuestra profesión, y yo lo interpreto de esta manera, es que una cosa es, eh, llevémoslo al tema de los autos, por decir de alguna manera. Una cosa es si vos te querés comprar un auto para alquilarlo, para taxi o para remis, y otra cosa es si vos querés tener un auto para disfrutarlo vos, Sí, aunque gastés la misma plata. sí, 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 sí. Entonces, yo quiero para mí, yo lo quiero color verde oliva brillante con caja automática. Pero si yo lo quiero para remis, necesito un coche que sea duro, que tenga poco taller, que consuma poco, Que haya que fácil tenga un repuesto. Sí, color sí, que me permita que no se me destiña con el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son dos cualidades donde, por ejemplo, hay una primer diferenciación de concepto que a veces se quiere incorporar todo junto y no es factible. No es factible porque en un departamento yo tengo que considerar que si voy a hacer una inversión desde el punto de vista eh, como tal, o sea, voy a invertir en un departamento para renta, tengo que considerar que ese departamento sea alquilable, claro, no un departamento para alquilar, no, un departamento alquilable. ¿Por qué? Porque ese departamento alquilable tiene que tener ciertas y determinadas condiciones que me permitan hacer que la ecuación de resultado económico de tener y mantener esa propiedad sea el que sea compatible con los resultados de una inversión. Vos calculás que si yo compro un departamento muy lindo, muy barato, qué sé yo, en Villa Riachuelo, no tengo nada contra Villa Riachuelo, ¿eh? no, 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 pero se Pero entiende que no son es una zonas. cosa y otra cosa es si yo lo compro a 2 cuadras de la facultad, que me dirían, y yo ahí no voy a vivir nunca, y no vas a ir a vivir nunca, lo tenés para alquilar. Claro, lo tenés para los Entonces, chicos que vienen si del es un interior, del departamento, extranjero. claro, Yo, entonces por ejemplo, perdón, para ahí vos alquilar tenés, nunca es compré, perdón. alquilable, justamente ¿por qué? Porque vas a tener la probabilidad de que lo tengas 11 meses y medio al año alquilado. Sí, Que no tengas problema de que si el inquilino no quiere estar más se te vaya a quedar sin pagar. ¿Por qué? Por lo general son chicos que vienen a estudiar a la universidad, los padres le pagan la renta y si no quieren seguir estudiando vienen los padres y se lo llevan, por decirlo suavemente, de la oreja hasta su pueblo de vuelta. O sea, sí, no tenés periodos de inactividad. El estándar de un departamento con que sea sólido y esté en buenas condiciones, suficiente. Y la cuestión es que esté siempre alquilado. Es como tener una vaca que te esté dando leche los 365 días del año. sí, Ahora, ese otro departamento, que es el que a mí me gusta, que es en Devoto, que es un segundo piso con parrillita, qué sé yo, eso es otra cosa. Y dentro de todo eso puede tener parrillita, pero a mí no gustarme ponerme a hacer fuego, porque me lleno la sí, cabeza sí, sí, de sí, humo. sí, sí, Entonces, una cosa es el destino de una propiedad, entonces lo primero que yo tengo que ver en la persona con la que estoy interactuando es cuál es su visión de cuál es el tipo de operación que quiere hacer y a partir de allí mostrarle para que defina claramente qué es lo que quiere hacer. Y esto es todo una cantidad de preguntas y respuestas que lo van a llevar al cliente, al prospecto, a quien tengamos delante,
a que infiera claramente cuál es el objeto de su operación. Sí, sí, sí. Yo de hecho uno de los cursos que doy, que son en el colegio inmobiliario, que es asincrónico, hablo de la herramienta de la pregunta como valor fundamental para cualquier cosa que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Sobre todo en el rubro inmobiliario. Porque todo esto que usted está diciendo justamente es indagar cuando las personas que vienen, que son la gran mayoría, no tienen sus objetivos tan claros ni tampoco sus proyecciones, porque en este caso te dice, ah, sí, quiero algo para vivir y después para alquilar. ¿Tenía algo a corto plazo, una idea más o menos? Sí, pero no tenía una proyección. Tenga o no tenga, porque hay gente que viene en pañales, en reales pañales, incluso para alquilar, no saben lo que quieren, no saben si quieren Sin cocina más pañales grande, también. si quieren 3 habitaciones, 2 habitaciones, te dicen me da igual. No, no es tan igual, porque no es lo mismo buscar algo de 2 ambientes que de 3 ambientes, que de 4, cambia muchísimo todo. Entonces, para llegar a eso, uno tiene justamente que preguntar. Pero ahí, en este caso, lo que yo quiero decir es, el inmobiliario tiene que saber, que para mí es algo que tiene que estar a fuego, que no lo está, tiene que saber que tiene que preguntar. Y no solo eso, tiene que saber hacer las preguntas correctas. En este caso, para mí es medio como un psicólogo. Si el psicólogo no sabe hacer las preguntas que tiene que hacer, la respuesta que va a obtener puede ser cualquier cosa y va a ir por un mal camino. El inmobiliario tiene dos dificultades. Primero, que tiene que lograr hacer la operación porque vive de eso, sea la operación que sea. Oh, Entonces, si no es habilidoso en su trabajo, como le digo yo a todos mis alumnos, ustedes comen de esto. Si no logran superar esto, no les va a ir bien, por supuesto. No van a tener la parte que ustedes necesitan, que no deja de ser un trabajo. Y por el otro lado, para lograr eso, tienen que lidiar con personas. Es uno de los rubros en donde más humanos tienen que ser, ¿no? Este, entonces, imagínense que trabajar para extraer, digamos, lo que ustedes necesitan depende de la decisión que termine tomando el otro. Entonces, ustedes tienen que también ir formando ese camino, pero tienen que saber qué camino formar. Tienen que formar un camino de confianza, que eso se los da la actitud con el otro. El tema es que si yo no interactúo correctamente con el otro, eh, no voy a llegar a ese punto. Puede ser que a los chicos de 20, 30 años que quieren alquilar, y ya los de 30 quizá un poco diferente, pero los de menos de eso tengan un perfil que ni se estén preguntando estas cosas. Pero una persona que está empezando, que es joven, sub 35 vamos a decir, con una persona con experiencia que dice, bueno, yo quiero tener esto, no te tiene que, digamos, mal y pronto no te tiene que pasar por encima la situación. Uno también tiene que demostrar que puede liderar, que puede iniciar, desarrollar y terminar la reunión o la conversación, porque eso también da una postura sólida a la otra persona que dice, este sabe de lo que está hablando, ¿no? Mínimamente, aunque sea, tenemos que dar esa imagen. Y eso también lo tenemos que hacer a y lo través de que la no se sabe pregunta. hay que reconocer lo que no se sabe. Sí, por supuesto, pero darle la confianza al otro en decir, mira, esto te lo voy a averiguar y también dar información que sea verdadera. Y no, te lo voy a responder a la tarde y a la tarde no te lo respondo y 3 días después te escribo y te digo, ay, mira, ¿sabes qué? Todavía el dueño no me respondió, así que cuando me responda te digo y te mando un mensaje un sábado a las 2 de la tarde diciendo, ay, me dijo que no aceptan perros. Eso es desastroso. Por favor, Sí, sí, consideremos lo que es. Si yo sé que hasta el miércoles no le voy a poder responder a esa persona y tengo que buscar la información, hay herramientas para decir justamente, bueno, esto va a dilatarse o voy a tener esta respuesta para el miércoles, pero el miércoles comprometido. estar pendiente de lo que me comprometí para Sí, por poder cumplir supuesto. con lo que con lo que me No comprometí. responder por responder porque necesito salir rápido, o decir sí, 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 y después que me ha pasado, te dicen todo que sí. Me han hecho ir a ver departamentos que, por ejemplo, yo ya había dicho que tenía un gato en su momento, y te dicen sí, 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 no hay problema, y después me han dicho, no podés ubicar el gatito con alguien más porque me dijeron que no. Le digo, vos me tomaste el pelo. Bueno, pero Me fui además hasta de Olivos eso, a ver un departamento. date cuenta que también eso implica, desde el punto de vista
del corredor, una pérdida de tiempo. No, bueno, sí, pero ahí estamos con una persona, un perfil que no Entonces, considera ni el tiempo de él realmente, ni el vos tiempo tenés del que otro. pensar, yo por ejemplo, hoy se me da que tengo una propiedad en alquiler muy linda, piso 14, vista al norte. Yo te diría que es una buena propiedad, los pisos nuevos, 10 años de antigüedad, tres ascensores, Un chiche, pero tiene dos detalles. Primer punto, no tiene bañadera, tiene un pie de ducha razonable como para que entre una persona cómodamente a ducharse. Y no tiene bidet, tiene claro. bidematic. Entonces, eso yo se lo tengo que explicar al que viene a Sí, alquilar, porque a mucha gente, si bien sabemos que es algo que de práctica, que si vamos a Brasil no tenemos bidet, por decir de alguna sí, pero uno manera. no vive todos los días en Brasil, vive en su casa. Claro, entonces, y el otro aspecto que no tiene ese departamento es que tiene una cocina muy pequeña que no tiene lugar para el lavarropa. Ah, Entonces, si yo, cuando alguien se contacta conmigo para ver esa propiedad, porque le interesa esa propiedad, yo lo primero que hago es explicarle esas dos cuestiones. y ahí quisiera agregar un Porque tip. si no, estoy siendo, digamos, desleal por un lado Sí, con respecto al cliente porque no le estoy contando los aspectos que, porque el hecho que yo lo lleve y se lo muestre y me va a decir, sí, pero a mí esto no me gusta. Yo necesito un lavarropa, calculá que es un tres ambientes. Tengo dos pibes. ¿Qué hago con la ropa? Si la tengo que llevar al laverrap, me conviene alquilarme dos habitaciones en el laverrap. sí. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que tener, digamos, permanentemente dando vuelta en la cabeza para saber que las respuestas que tengo que dar tienen que ser medianamente veraces. Ahora me dice, ¿y qué tal es de luminosidad? Y si es más o menos, puedo decirle, y más o menos está bien, se puede, es un lindo lugar para vivir, porque por ahí encuentro Sí, otros sí, sí. aspectos que lo hacen más valioso para la persona que está interesada y que de alguna manera deja de lado esa posibilidad de la luminosidad, pero tiene el piso plastificado, los ambientes son grandes, tiene aislante acústico en el techo, bajas expensas. Entonces, más o menos que compensa otros aspectos. Sí. Pero si yo las cosas que son de, de conflicto, por decir de alguna manera, o de inquietud normal para cualquier persona, tengo que plantearlas de entrada. Y además, yo siempre digo que el 90%, siempre que sea el caso de un alquiler o de una venta, el, tengo que dirigirme a la mujer. Que me disculpen los muchachos. Sí, o a la parte femenina en la ecuación. Claro, ¿por qué? Porque la mujer es la que sabe cuánta ropa tiene que guardar, la que sabe cuántos cacharros tiene que poner en la cocina, la que sabe lo que va a necesitar eh, Sí, de espacio de guardado, no, por supuesto, sí. de distribución, de cómo acomodar las camas, de esto, del otro. Entonces, eh, todo ese tipo de aspectos son cosas que las debo tener en consideración. Por eso, volviendo un poquito a lo que yo te decía al principio, tengo que armarme una jornada, en esa jornada tengo que llevar nota de todo lo que estoy haciendo, tengo que tener mi pequeña marca personal con una tarjeta de cartulina, por más que no sea, y después la tecnología, en el caso de un teléfono, de una notebook,
tiene que ser mi ayuda, porque por ahí voy a contestar estas llamadas, pero a partir de ahí me van a aparecer todos estos nuevos. Sí, sí, sí. Ya no se maneja estando en la inmobiliaria abierto y va a venir Sí, Doña Rosa sigue existiendo, va a Sí, querer vender sí, su casa, sí, pero ya eso es algo, una realidad que hay que enfrentar. No se maneja así. Todos los contactos justamente son digitales, como mucho por llamada, porque la realidad es que hay un tiempo valioso que se juega en medio, que nadie está dispuesto a perder y no deberíamos, sabiendo que está la tecnología. Yo ahí quería agregar un tip que me parecía importante. Me parece fantástico y debería ser algo que tiene que generarse, que cada propiedad que uno tiene, sea por venta de pozos, se esté construyendo para alquiler, tener una ficha que puede ser diferente a la ficha que yo tengo expuesta, digamos, como claro, profesional, tener una ficha con todas las ventajas que tiene esa propiedad con las desventajas reales, yo sé que hay que cambiar la grifería, ah, pero cuando voy, si abro la canilla y sale agua, ya está. Ahora, ¿qué pasa? No nos quedamos 15 minutos con la canilla abierta para ver qué pasa después. Entonces, uno sabe, esas cuestiones ustedes como profesionales las saben. Me parece que lo más importante es siempre agregar el pero. Cuando estamos enfrentando una situación que tiene desventajas, si yo tengo un problema, tengo que darle la solución a esa persona, que no sea justamente un problema como tal. Si usted me dice, tiene la ducha, no tiene bañera, tiene pie, será más una desventaja que usted está nombrando que es extremadamente importante, pero tiene que brindar la solución. Pero tiene un piso especial de cerámica que hace que todo no sé, el metro cuadrado sea antideslizante. No tiene bidet, pero tiene un sistema regulable de temperatura, adosado al inodoro. Por lo tanto, no tiene un bidet convencional. Ya exacto. no es lo mismo que decir no tiene bidet. Tendrá, no sé, será en un piso 30. Me acuerdo una vez que fui a ver un departamento muy cerca donde alquilé otro en Belgrano, era un piso 31. Increíble vista, porque uno llegaba a ver, pero además era casi, Veías Colonia. claro, imagínense que era muy cerca de La Croce y María Campos, muy cerca. Sí, sí, Entonces veías, el atardecer ahí debía ser sí, sí. Veías espectacular, Colonia. Cuando prenden las luces de Colonia, ahí la ves. increíble. Pero yo me quedé pensando y digo, esto es un piso 31. El día que no funcione el ascensor, ¿qué hago? Lo que pasa es No que, bueno, llego tarde al trabajo, ahí llego tenés al que otro tener, día. la pregunta es, ¿tiene equipo de, ¿cómo se llama? Generador de Sí. electricidad. Bueno, pero ahí lo que le digo es, ¿cuánta gente le va a preguntar eso? Muy poca, porque seguramente las personas, la gran mayoría no va a estar pensando en eso. Lo que ahí hago foco es que el profesional para captarme a mí, sería muy importante que me diga, mira, no sé si lo consideraste, estamos en un piso 31, pasa a depender mayoritariamente del ascensor. Quédate tranquila que en el caso que no funcione, por diferente motivo, tiene este sistema de resguardo, esto. Normalmente Tal las cual. empresas con las que trabajamos se comprometen a venir en el rango de 1 hora. Si llega a haber un problema, te lo van a avisar por adelantado en el caso que haya que arreglar el ascensor para que un día antes vos te puedas organizar y salir antes. Ahí me vas a estar hablando. Es cierto que, digamos, uno me dio el problema que ni siquiera yo me lo imaginé, pero creo que es importante porque si yo voy, vendo, ¿no? Vendo el hermoso Es buzón. que el La problema es que persona, no vendés. El problema, ¿sabes cuál es? Yo te doy un detalle que por ahí a veces uno no lo considera. Entre el momento que la persona ve la propiedad y el momento que decide levantar el teléfono para decirle, che, quiero reservar esa propiedad, hablo con el primo José que sabe de todo, con el tío Pepe que está en el campo, con la mamá, con el papá, con el sobrino, con el diarero de la esquina, con el portero de la vereda de enfrente.
O sea, no es la Pero eso lo única va a hacer opinión, una sino vas persona a tener experimentada. una cantidad de opiniones adicionales que van a afectar ese lapso de la decisión, ¿entendés? Sí, pero no siempre. Yo digo, alguien más joven, 25 años, 30, que los padres le dijeron, bueno, búscate algo para alquilar y te firmo. Que obviamente la experiencia se hace en el andar. Yo cuando alquilaba buscaba ciertas cosas y ahora me voy a ahora hasta abro las alacenas para ver de qué material está hecho adentro, para ver si voy a tener problemas o no, por ejemplo, de humedad, etcétera. Eh, un chico así, o personas sin O experiencia, que sea, si puede ser tienen la gran. tapita, los enchufe para que la nena no meta los Claro, dedos. que van a ver, está bueno, te dicen, sí, 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 te dicen todo que sí, sí, está bueno, lo miran y te dicen, sí, está bueno. ¿Cuánto es? Bueno, si te llama mi papá, te pone la garantía, qué sé yo. Se lo diste, no pensó en nada, pues dijiste, bueno, ya está asegurado. Es más, como suele pasar, saliste del departamento, de la casa y te fuiste a firmar la reserva. Que eso pasa mucho también, ¿Sí? pasa mucho. El problema es, pasan 2, 3, 4 meses, la persona se muda. Empieza a experimentar el hogar que está habitando. Empiezan a aparecer los problemas, que eso es otra cuestión. Entonces, al final vas a tener un dolor de cabeza por 24 meses, Sí, dos, claro. 3 años por donde se haya ido, problemas con el dueño, encima a saber que hay que lidiar a veces con los dueños, que son extremadamente difíciles, que aunque el contrato diga, mirá, tenés que hacerte cargo de esto, no lo quieren pagar, lo quieren Sabemos patear. permanentemente, esas cosas pasan. Bueno, entonces yo creo que es bastante razonable uno como profesional también saber evitarse problemas a futuro. Entonces, digo, si ya veo el perfil de esa persona que me va a alquilar, que no está viendo demasiado, está viendo solo lo estético y no sabe si le va a entrar la cama porque ni la midió, porque nunca se le ocurrió medir la cama a ver si pasaba o no pasaba. Creo que también es deber del profesional cuidar su salud, cuidar su deber, cuidar y decir, a ver, no, espera, ¿estás seguro de esto? Saber leer, como digo, el perfil. Entonces, decirle al chico, mira, ¿te gustó? Está bien. Si querés, lo podemos hacer para que no lo pierdas. Pero saca las medidas, qué elementos te. Ayudar al que está inexperto también. Porque es una Acompañar, forma, acompañar al claro, cliente. es una forma también de evitarse disgustos más adelante. No, y aparte es un hecho de que generas empatía de forma tal de que al sentirse acompañado el día de mañana, como me ha pasado, gente que no me ha comprado a mí porque yo no le pude encontrar la propiedad que quería, Claro, pero me llama, mire, lo estoy llamando de Neuquén porque usted estuvo atendiendo a un señor fulano de tal y como le gustó mucho como usted lo atendió, me dijo que lo llamara a usted y a ese otro le vendí. claro, Ojo sí, que sí, sí, sí. la cadena de boca en boca en esta actividad es súper fundamental, Sí, sí. súper fundamental. Y un tema que me gustaría considerar también dentro de lo que vos estabas mencionando, en algunos casos, con algunos clientes o algunos perfiles, es necesario saber decir que no, por la salud de uno. Sí, Por ejemplo, viene alguien y te dice, no, porque este departamento, mira, así como lo ves, $120.000, yo no le bajo un peso porque me estoy divorciando, necesito un departamento de 60.000 para mi ex y uno de 60 para mí, pero realmente yo si menos de 120, no, mira, discúlpame, yo no te lo voy a tomar este departamento, porque este departamento para mí vale 100 y entonces vos me vas a exigir algo, voy a perder tiempo, voy a gastar sí, plata, sí, sí. avisos, publicaciones y qué sé yo, y no da ese perfil. Entonces, o vos entendés que esto no vale 120 y si no estás de acuerdo conmigo, busca otra inmobiliaria, porque a veces eso hace también a
el profesionalismo, digo yo. Sí, 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 crea el perfil profesional. Porque, ¿cómo? Si yo no te voy a decir, no te voy a poner ninguna objeción, no quiere decir que haya que poner objeciones donde no las haya, obviamente. Pero, por el otro lado, yo resulta que no te digo ninguna objeción y después me paso 4 meses gastando plata, renegando esto y el otro y no logro el objetivo y en definitiva perdí el cliente porque te iba a decir, pero al final no me lo vendiste y por el otro lado estoy quedándome con una cosa acá en la garganta. Sí, que ya sabía que no tenía camino, porque además el problema no es ese, el problema es sí, yo te lo pongo 120, pero lo que vos vas a recibir en mano no son 120, es explicarle, mirá, hay Ah, tasas no, que no, bueno, pagar, pero hay honorarios que pagar, a vos te va a quedar tanto. todo eso está claro, pero a veces, No, a veces no. viste, la gente se plantea un precio porque es el precio que necesita. Claro, sí, sí. No, no es el precio que tiene, sino y otras cosas que pasan. Por ejemplo, ocurre que nosotros tenemos desde el año 70 y pico la costumbre de que las propiedades se venden en dólares. Resulta que una propiedad que se compró hace 10 años, $100.000, ahora se vendió el año pasado $56.000. Sí. Entonces, el que vendió me dice, pero mirá la plata que perdí, fíjate la escritura original 100.000, ahora, escúchame, la propiedad, el ladrillo, es un mecanismo de preservación de valor. Si vos vas al momento que compraste por $100.000, con esos $100.000 podías comprar tantos kilos de carne, tantos litros de combustible, tantas bolsas de harina, tanto esto, tanto el otro. Con los 56 que tenés ahora, ¿podés comprar lo mismo? Claro. Y casi sí, bueno. Y Entonces el además, mismo valor, sí, y sí, además viviste 10 años. sí. Entonces, que si yo cuento que una propiedad tiene, teórico, una vida útil de 50 años, es el 20% del valor de la propiedad que consumiste en el uso de la propiedad. Entonces, las propiedades cumplen la función, por lo menos hasta ahora, de preservar el valor de tu plata. Por eso te decían, invertí en ladrillo. Y porque a largo plazo, en las series largas de números, no de un día al otro, sino No, no. en los largos plazos, el valor de la propiedad te mantiene para comprar con lo que compraste acá las mismas cosas en este otro momento. Entonces, es necesario a veces tener en claro ese tipo de aspectos, saberlos explicar, saber explicar que el hecho de que vos, como vos bien dijiste, que vos tenés un precio, pero después de ese precio hay que detraer todos los gastos, están los gastos de la inmobiliaria, los gastos de impuestos, los gastos de escribanía, etcétera, etcétera. O sea, todo eso también hace a que profesionalmente uno tenga que esforzarse en sentarse y esto es todo cara a cara, esto no es telefónico, ni por WhatsApp, ni por mensajito, que necesito, mira, esto sale tanto, yo averigué en la escribanía, vale tanto, el sellado vale tanto, Sí, sí, o sí. sea que de lo que, si logramos este precio vas a resolver, obtener tanto y con eso vas a poder pensar en que vas a tener que volver a hacer todos esos gastos para comprar otra cosa, con lo cual la diferencia entre lo que vas a comprar y vas a Es vender menor. es tanto. O sea, hay que ser, es muy necesario todo este tema, digamos, comunicacional, cara a cara, presencial, con buena empatía, dedicándole el tiempo que haga falta, porque no toda la gente tiene la misma calidad de comprensión,
O sea, necesitamos ejercitar toda esta parte de las áreas blandas, que es tu especialidad. Por lo tanto, desde ya estoy recomendando que vayan al canal de YouTube del colegio, CPI TV Cusigua, donde van a encontrar varias de las charlas de Sí. Yamila. Y, ¿cómo? Sí, sí, digo, muchas están grabadas, por la de liderazgo, por ejemplo, está subida. Claro, están grabadas, cosa para que tomen idea de todos estos temas y que estén atentos a cuando ella tiene actividades que las desarrolla en el colegio, que son gratuitas, o en algún otro lugar donde ella desarrolle una actividad, porque van a recibir el aporte de todas estas técnicas blandas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra actividad. Sí, Yamila, vos sabés que el tiempo pasa. sí, Bueno, muy así que rápido. ya se nos fue la hora del programa. Así que te invito a despedirte. Bueno, le agradezco Alberto por este espacio, le agradezco obviamente a todos los no solo oyentes, sino que lo están viendo. Espero que haya sido un momento productivo para preguntarse, repreguntarse, ver qué cuestiones hay que mejorar. Obviamente hay muchos espacios diversos para hacerlo, pero lo más importante empieza por uno, ¿no? De tener esta, aunque sea esta inquietud de decir, a ver qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo y en qué cosas puedo mejorar, no solo para mí, sino también para el otro. Entender esa interacción entre los dos mundos, entre el profesional y entre que necesito justamente del otro para desarrollar esta actividad, con todos los perfiles tan interesantes que a veces nos cruzamos, que algunos son muy difíciles de manejar y obviamente representan un desafío. Bueno, Yamira, yo te agradezco muchísimo. Para los amigos que nos están viendo, nos veremos otro jueves más en Intercambio Inmobiliario Federal. Chau, chau. Chao, hasta luego.